Biden, que es el más reciente obviamente que tenemos, se desgranó bastante rápido, al menos lo que yo recuerdo, pese a no tener tan malos resultados económicos, sobre todo en la segunda parte. Me parece que se desgranó lo de Biden con la aceleración de la inflación post-COVID, ¿no? Él fue víctima, fue uno de los oficialismos que fue víctima de la pandemia también. A ver, Biden agarró la salida de la pandemia y mucha gente le advirtió que su paquete económico iba a generar inflación, como que incluso economistas demócratas, ¿no? Como Larry Summers, que había sido secretario del Tesoro con Clinton, dijo, esto va a generar inflación. Krugman le dijo que no, decía que no. Bueno, Larry Summers tuvo razón. Los demócratas, a pesar de eso, tuvieron un buen desempeño en las elecciones de medio término, porque levantaron todo el tema de el fallo de la Corte en el tema de Roe versus Wade, la reversión de Roe versus Wade, que es el fallo sobre el aborto, ¿no? Histórico. Ahora, después de ahí, digo, uno miraba los números, por esto es esta cuestión de la economía y las elecciones, ¿no? Los números de Biden, uno los miraba para el 2024 y decía, bueno, la verdad que viene un marciano, mira este número y dice, le va a ir bien. Y no le fue bien porque eso era, la percepción de eso era otra, ¿no? Más bien el grueso de los votantes percibían como que Estados Unidos estaba por el mal camino. Entonces, me parece que en la medida que, digo, en varios medios hoy decían que no, que Trump va a heredar una economía ordenada, eso lo va a favorecer un tiempo. El tema es la consecuencia, el impacto, y eso es más una pregunta por un economista, ¿cuál es el impacto de si, por ejemplo, decide efectivamente subir los aranceles, que haya más inflación, decís, que eso ¿no? va a generar más inflación, que eso lleve a que por presiones inflacionarias la Fed decida en vez de cortar, subir la tasa, claro. Y eso induzca una recesión o genere presiones recesivas. Eso es malo para nosotros. Entonces, también. Obviamente sí, eso yo siempre digo medio en chiste, pero medio en serio, que el Trump bilateral nos ayuda, pero que el Trump sistémico nos pega. Claro. Y creo que eso pasó durante el gobierno de Macri. Veremos ahora con este nuevo mandato de Trump, ¿no? Claro. Entonces, sí, habrá que ver eso, ¿no? Digo, ¿cuáles son las decisiones que toma? Creo que todos estamos un poquito pendientes de cuáles son las órdenes ejecutivas que salen. Va a ser inflacionario casi todas las decisiones. Cerrar la frontera es inflacionaria, aumenta los salarios internos, por eso también lo hace, ¿no? Pero la pelea con China, digamos, todo eso va a ser inflacionario. El tema es que tiene un dominio tan fuerte de la opinión pública, o sea, de la palabra pública, que, bueno, tal vez Estados Unidos sigue siendo algo que crece y crece igualmente. Eso es algo impresionante. Tenemos que ver qué ocurre. Y te agregaría una cosa, ¿no? Que es que me parece que el Partido Demócrata ha quedado muy golpeado después de esta elección y hasta que se recompongan puede pasar un tiempo. Claro, es una especie de peronismo en la Sí, Argentina. Ese claro. comentario corre por mi cuenta. Corre por mi cuenta. Saludamos a otro invitado Claro que está sí, por vamos. Zoom en este caso, pero lo sumamos a Lautaro Forundarina. ¿Cómo estás, Lautaro? Buenas noches. Gracias. Hola, Mariel. Hola, Pablo. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, tu opinión. Estamos desde ayer, por supuesto, escuchando permanentemente todo lo que ya dijo que iba a hacer, algunos decretos que firmó y lo que podría llegar a ser Trump. Te escuchamos. Bueno, la verdad es que como viene Trump, hay que estar muy expectantes de qué es lo que va a hacer. Y primero por las cosas que él ya venía diciendo, ¿no? Y hay que recordar una cosa que él dijo, que es que él la guerra en Ucrania la iba a resolver en las primeras 24 horas. Te diría que ya no cumplió, primera promesa rota. Y están pasando las primeras horas y todavía no lo resolvió. Pero también él no propuso un plan de cómo resolver esto. Entonces la pregunta es cómo lo puede llegar a hacer, ¿no? Y hay muchas personas que dicen que, por ejemplo, que lo que se puede llegar a hacer es que, bueno, se puede llegar a incluir hipotéticamente a Ucrania en la OTAN, pero que también lo que haría es que Ucrania sería ese territorio que terminó perdiendo en la guerra. Entonces, ¿qué está en la mesa de negociación? Y no solamente Ucrania, pues tenemos al otro lado, tenemos en Taiwán. ¿Qué pasa con Taiwán? ¿No? Porque el tema está realmente candente. Entonces, ¿Estados Unidos va a mantener ese apoyo a Taiwán o no? Porque es fundamental. Si no es por Estados Unidos, Taiwán se cae, pende un hilo. Bueno, mismo con Ucrania también. De hecho, los norteamericanos están pagando una guerra en la que ellos quizá no tienen ni interés. La ayuda de Estados Unidos que está dando Ucrania son de 350.000 millones de dólares. Y Europa
toda la Unión Europea en su conjunto está ayudando con 150.000 millones de dólares. Entonces, fíjense la diferencia. Y además, que hay un mar de por medio. Y que muchos norteamericanos dicen, ¿por qué yo tengo que venir y apoyar a Ucrania? Entonces, a todo esto, Trump viene para decir, ok, dejemos de financiar esta guerra que a nosotros no la sirve y terminémosla de una vez por todas. Eso es lo principal. Y después está, ¿qué pasa con América Latina? ¿No? Porque si vieron el discurso de Trump, dijo que el canal de Panamá lo iban a recuperar. Y estos son palabras, la verdad, de amenazas, de intromisión a la soberanía, no solamente de Panamá, sino ir en contra de los pretextos de derecho internacional. Pero vos creés que Porque esto se puede concretar. Hoy escuchábamos declaraciones del presidente de Panamá súper enojado con respecto a lo que había dicho Trump. Y la verdad es que no creo que pueda hacer uso de la fuerza militar. Hay que tener en cuenta que la última intervención de Estados Unidos en América fue en el 1994, una operación que se llamó Uphold Democracy, de la cual Argentina formó parte de esa intervención militar. Fue para derrocar al presidente de Haití. Desde entonces no hubo intervención norteamericana en América. Por lo tanto, no creo que, teniendo en consideración el actual orden liberal internacional, pueda llegar a haber dicho uso de la fuerza. Y de manera unilateral, ni por medio de hipotética resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Porque hay que tener en cuenta que para que un país lleve adelante una invasión o ataque armado a otro país, tiene que contar con el voto afirmativo de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que son Rusia, China, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. Y no creo que ni a Rusia ni a China le guste nada que Estados Unidos realice una intervención en Panamá. Por lo tanto, por la vía legal, por así decirlo, lo descarto por ese lado. Bien. Pensábamos respecto, ¿querés agregar algo respecto a lo que decía? Perfecto. Con Latinoamérica, que vos recién mencionabas, bueno, por las declaraciones de que Latinoamérica o la zona va a necesitar más de Estados Unidos que lo que Estados Unidos a Latinoamérica. Si bien cada país, como venimos hablando en todo el programa, tiene su idiosincrasia, sus propios intereses, ¿qué reflexión te merece? Yo creo que en este sentido, por lo menos a nosotros, nos va a beneficiar en el corto plazo el ascenso de Trump. Algunos dirán, por ejemplo, que Trump es conservador y al ser conservador no lleva a cabo acuerdos de libre comercio. Sin embargo, en su primera presidencia se vio que esto no fue así y que sí llevó adelante tratados de libre comercio. Y hay interés en llevar tratados de libre comercio con Argentina. Entonces, por lo que es Argentina, yo creo que nosotros nos podemos ver beneficiados. Lo que es Brasil, por ejemplo, hace unos días le preguntaron a una reportera sobre qué opinión tenía Trump sobre Lula, y la verdad es como que no le dio mucha importancia. Y estamos hablando de la economía más importante de lo que es América del Sur. Pero sin embargo, con lo que es Milei, se codea bastante cerca. Entonces, este tipo de diplomacia presidencial, que es lo que estamos viendo ahora, a nosotros nos beneficia. ¿Y por qué hablo de este tipo de diplomacia presidencial? Porque es un tipo de diplomacia donde principalmente la están llevando a cabo los presidentes, más que los cancilleres o los diplomáticos. Lo vemos, por ejemplo, a Trump con Milei, después a Milei con Meloni, bueno, Orbán, que también fue la asunción de Trump. Entonces, este tipo de diplomacia presidencial es la que va a imperar, según mi punto de vista, en este periodo de Trump. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es cómo se va a ver el mundo sin Estados Unidos como policía. Y esa es una pregunta muy interesante, porque si, por ejemplo, vemos al reconocido autor de Relaciones Internacionales, que es John Mearsheimer, es profesor de la Universidad de Chicago, él recomienda y dice que Trump, por ejemplo, bajo su presidencia, lo que tiene que hacer es dejar de lado el papel de policía del mundo. Porque Estados Unidos, como vemos, se mete principalmente en todo el mundo. Pero Trump ahora, para reducir el gasto estatal, ¿qué está haciendo? Bueno, dejar de lado ese papel de policía del mundo. Bueno, hay que ver cómo se acomoda el mundo, como vos bien decías recién, si eso ocurre.
No, es una pregunta, Ay, no sé si es bueno o es malo. Y pensaba también que en algún punto los votantes, ¿no?, de él un poco le piden eso, Sí. ¿no? Que Estados Unidos sea como, bueno, por eso volvamos a hacer nuevamente grande Estados Unidos, empieza la época de oro, Mirar un o sea, poquito como más. que sea el Sí, faro. pero al mismo tiempo tiene un discurso expansionista, en fin, creo que todo esto se va a resolver con el ruedo. Lautaro, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes, Mariel y Pablo, y bueno, que tengan buenas noches. Gracias. Lo mismo gracias, vos, gracias. lo mismo vos. Mariel, ¿te parece si vamos cerrando el programa? Quiero volver un poco al capítulo local. Tenemos acá un especialista en economía y otro especialista en política. Me quedé pensando en cómo viene la cosa en materia económica para Milei en un año electoral, porque no es un año más. Y da la sensación de que en realidad, a menos que aparezca algún cisne negro, bueno, las cartas están jugando a favor del presidente. Leo, ¿puede haber algún cisne negro? Por definición sí, porque los cisnes negros nadie los ve venir, ¿no? Así Yo que no lo veo todavía. Me veo obligado a decir que sí, es una respuesta automática. Lo que me sorprende, o sea, lo que me va a sorprender más es que un político en año electoral no aumente el gasto público. No, pero eso está descontado ya. Sí, está descontado, es una promesa que viene cumpliendo hace tiempo, pero no pasó nunca en la historia de Argentina. Entonces, todos los años electorales reparten dinero para ganar votos. Claro, la maldición de los años impares, ¿no? Claro, Digamos. exacto. Sí. Entonces, yo no creo que venga un cisne negro, pero tendríamos que estar listos con reservas, con una economía pujante y listos para cualquier efecto tequila, vodka o lo que sea. Bueno, eso hay que estar atentos. Ignacio, ¿no? Sí, sí. Sí. No, a ver, yo creo que está todo muy encaminado para que el gobierno le vaya bien. Hay cisnes negros de carácter económico, ¿sí? Hay cisnes negros de carácter político, ¿no? Digo, es un escándalo. De vuelta, si uno pudiera preverlos no serían cisnes negros, ¿no? Perdóname, este gobierno ya tuvo escándalos, ¿eh? Este No. gobierno tuvo escándalos, el caso de la FIP, Andrés Vázquez, por ejemplo. En otro contexto hubiese sido expulsivo y acá pasó sin ton ni son en términos políticos. Me parece, a ver, cuando la economía marcha bien, la opinión pública tiene una mirada muy benevolente en temas de transparencia e institucionalidad, Sí. ¿no? Y no es algo exclusivo de la Argentina, ¿no? Yo siempre doy el mismo ejemplo. A Lula en el 2005 le descubrieron un escándalo, que fue el Mensalá, una red de financiamiento ilegal Sí. en el Congreso, y en el año 2006 religió cómodamente. Los escándalos de corrupción del kirchnerismo los conocíamos antes de 2011 y Cristina religió sin problema. En el 95 Menem ya conocíamos escándalos de corrupción y no tuvo problema. Entonces, la opinión pública tiene una percepción bastante volátil sobre cuán importante es el tema de la honestidad pública. Pero digo, puede ser eso como puede ser, a veces pueden ser otro tipo de cuestiones. No las voy a mencionar porque no quiero ser mufa. Bien, bien. Mariel. Me quedé pensando en las posibilidades que daba. Vos hablabas de los escándalos y la realidad es que la gente, el apoyo que le sigue dando al gobierno tiene que ver con que, bueno, es exactamente lo que voté, los que lo votaron, ¿no? O sea, Los está que lo bueno, votaron, un ¿no? ejemplo de estás riesgo. haciendo lo que más allá de Hay la cierto plata. votante de Macri, No. tradicional de Macri, desencantado Ahí con sí, hay Milei, un pero no sé poquito si es más, tanto, claro, no sé si te de inclina la reparos. elección, la verdad. Te daría un ejemplo. A este gobierno uno puede decir que el año pasado le salieron todas, ¿sí? Cuando a alguien le va muy bien, puede desarrollar algo que se llama la ubris, ¿sí? Que es como una suerte de arrogancia al poder y de creerse infalible, ¿no? Claro. Cuando las decisiones se toman en círculos muy cerrados, existe algo que se llama la mentalidad de grupo, ¿no? Y que eso tiende a reforzar, ¿sí?, ciertas percepciones que tal vez están desconectadas de la realidad. Y eso puede llevar a cometer errores no forzados. El año pasado el El gobierno triángulo tuvo... de hierro, decís vos. Por ejemplo, errores no forzados que después los corrigieron, ¿no? O sea, hubo como cierto aprendizaje político. Pero digo, a eso me refiero con tal vez cines negros desde el punto de vista político. Bien, sí, hay que ver, creo que pueden haber algunos fantasmas provenientes del exterior, ¿no? El precio de la soja, por ejemplo, una suba de tasa de interés en Estados Unidos, una devaluación en Brasil. Con eso el gobierno naturalmente va a tener que convivir. Bien, ¿llegamos hasta acá? Ya se Llegamos está hasta preparando acá, Laura Di sí, Marco. Muchísimas gracias a totalmente. nuestros invitados.